Bueno, buenos días hermanos. Nuevamente en este domingo del 22 de marzo seguimos alabando y adorando a nuestro gran Rey. Amén. Y entonces vamos a buscar en nuestras Biblias vamos a buscar en Juan 11 y vamos a buscar los versículos 17 al 21. Juan 11, 17 al 21. Y sabemos que Juan es el cuarto evangelio, o sea, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Y vamos a Juan 11, 17. Juan 11, 17 al 21. Y la palabra del Señor se lee de esta manera. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor. Y te damos las gracias por tus muchas misericordias. Y te pedimos, Señor, que en este día, que en este tiempo, Señor, que muchos están y estamos sufriendo de alguna manera u otra lo que está ocurriendo alrededor del mundo entero. Señor, nos debe recordar que tú estás en control de todo. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando y ablandando nuestras vidas para que podamos recibir tu palabra en el día de hoy. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y también los amigos que nos acompañan por YouTube. Señor, que seas tú cuidando de cada uno de ellos, Señor. Que hoy sea día de salvación. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, hay momentos en nuestras vidas que pensamos que posiblemente Dios está demasiado ocupado con otros que las tendré que hacer a mi manera, ¿verdad? O posiblemente pensamos que Dios no oye nuestras oraciones. Es como si nuestras oraciones no pasaran del techo y rebotaran de nuevo al suelo, ¿verdad? Pensamos si hago algo para obtener el favor de Dios y que Él me conceda una petición, ¿verdad? Hermanos y amigos, el solo hecho de que estamos vivos como una raza humana es de mucho de qué agradecerle a Dios por su misericordia. Antes del diluvio universal, o sea, por todo el planeta Tierra, Dios se había arrepentido de haber hecho al ser humano. ¿Por qué? Porque nos dice en Génesis capítulo 6, y si quieren pueden buscar Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia completo. Y entonces Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7 nos dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Este diluvio ocurrió hace alrededor de unos 4,000 a 5,000 años atrás. Aún así, Dios tuvo misericordia con la humanidad. ¿Sí? Leemos ahí en Génesis 6, 8 al 10. Pero Noé
halló gracia delante de los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y Dios le mandó a Noé a que construyera un arca, en otras palabras, un cajón grande, de madera con ciertas dimensiones para que flotara sobre el agua. ¿Por qué? Bueno, según pensamos, o sea, Noé y su familia no vivían cerca del mar, o sea que no es que Dios le dijo, hazte un yate, sino que le dice, construya algo grande para que pueda llevar mucha gente y muchos animales. Y dice también las cartas de los apóstoles de que Noé era pregonero de justicia, en otras palabras, que él estaba predicando y alertando y diciéndole a sus familiares y a sus amigos, bueno, y conocidos, que iba a venir un diluvio. Y ya se pueden imaginar el pensamiento de cada uno de ellos. Este tipo está, ¿verdad? Entonces, Dios le mandó a Noé que construyera un arca. Y seguimos leyendo en Génesis 6, pero vamos a bajar a los versículos 17 al 19. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Todo? Sí, todo. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Entonces, básicamente, Noé tuvo un zoológico flotante, dinosaurios y de todo, ahí en el arca. Y así ocurrió. Noé fue obediente a la voz de Dios y construyó el arca. Hay algunos que dicen que posiblemente le tomó 100 años construirla. Bueno, te podés imaginar algo tan grande, y no tenían la maquinaria que tenemos hoy día para construir barcos y cosas así. Y tenemos que recordar otra cosa, no es que iban a ir en un crucero, no iban a llegar a un lugar específico, por supuesto, sino que era básicamente un cajón que iba a subir con la marea y bajar ya cuando iba a bajar las aguas. Entonces era básicamente un cajón flotante. Y entonces Dios le trajo los animales que iban a ser protegidos en el arca. Y Dios mismo cerró la puerta al arca. O sea, no fue Noé, fue Dios que cerró la puerta. Pasaron 7 días después de haber cerrado la puerta, y luego Dios abrió los cielos, cayendo agua, y también de las profundidades de la tierra brotó agua. Y todos los que estuvieron fuera del arca perecieron. O sea que algunos creen que era más o menos 1.000 millones de personas en aquel momento. Ahí yo no sé. Pero lo que sí sé es que todos murieron. Además, todos los animales que existían en aquel momento también murieron. Todo fue destruido, todo fue cambiado, porque cuando Dios creó la tierra, lo creó perfecto. Y después hubo todo este hecatombe, para que podamos ver, a pesar de que hoy día la tierra se ve bonito, pero aún así el asunto es que no fue el plan original de Dios.
Y fue por el pecado que todo eso ocurrió. Ahora, algo que me puse a pensar es, no hubo un polizonte llamado Tubal-Caín, que llegó a montarse en el arca, ni tampoco las piedras vivientes llamados Nefilín defendieron a Noé de la turba que quería matarlo. Para que sepan, eso es parte de la historia que presenta una película de Hollywood conocido como Noé, ¿verdad? Y no se crean esa película. Dice, el director dijo en una entrevista que él quiso hacer una película bíblica, pero lo más antibíblico posible. En otras palabras, quería hacer una mentira de lo que es verdad. Entonces, quiero decirles que lo logró. Deben cambiarle el nombre de Noé a Noé de verla de nuevo. Pero si lo ven, por favor, lean la versión histórica que encontramos en la Biblia del Génesis 6 a Génesis 9. Y ahí verán toda la trama, qué fue lo que pasó en realidad. No es como te lo pintan en esa película. Ahora ya puedo escuchar, pero pastor, ¿eso tú lo llamas misericordia? ¿De que estoy de acuerdo que se muera casi toda la población de la tierra? No, déjame decirles que Dios tampoco quería que muriesen todas esas personas. Porque dice que le dolió en su corazón lo que estaba ocurriendo. Dios hablando al pueblo por medio del profeta Ezequiel, no tienen que buscarlo, pero pueden anotar Ezequiel 18, los versículos 23 y también el 32. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dios mismo se hace la pregunta y luego responde unos versículos más tarde en Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Por qué envió Dios el diluvio sobre la tierra? Bueno, fue por el pecado, o para que lo entiendan bien lo que es pecado. Pecado es desobediencia del hombre hacia Dios. Eso es pecado. El desobedecer un mandato del Señor. Nuestros tatarabuelos, vamos a situarnos, Noé y sus hijos, en total 8 personas, por mandato divino, se dedicaron a repoblar la tierra. Ninguno de nosotros somos descendientes de Caín, para que lo sepan. Porque Caín, si se acuerdan, fue el asesino de su hermano Abel. Significa que Noé y sus descendientes fueron buenos, ¿verdad? Porque Noé caminó con Dios, dice. No. Porque aún después del diluvio, Dios nos reveló a todos una verdad muy dura. Prepárense. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 8, versículo 21. Y solamente les leeré la segunda parte de ese versículo. Génesis 8:21b dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, con estas palabras de Dios, podemos vivir confiados que este virus no nos va a matar a todos. Algunas personas sufrirán. Sí, o sea, no voy a tapar el sol con el dedo, no, claro que no. Algunos sufrirán y luego sucumbirán a la muerte, lamentablemente,
por este virus o por cualquier otra causa, porque no es solamente el virus. Hay otras cosas. Así vemos en el caso de Lázaro. Y vamos a Juan, capítulo 11. Vemos el caso de Lázaro, un buen amigo de Jesús. Y ahí mismo, en Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, pueden ir buscándolo, capítulo 11, vamos a leer los versículos 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Tenemos que recordar que Jesús es amigo de esta familia. ¿Ok? No vayamos a pensar lo que se piensa hoy día. Ya cuando dice que uno ama a una persona, ya es una forma aberrante. No. Estamos hablando del amor, de amistad, de amigos. Y Jesús y sus discípulos no estaban cerca de Jerusalén, y por ende María y Marta tuvieron que hacerlo saber a Jesús por medio de algún mensajero. No sabemos quién era. Y el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y vemos el 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea que eran muy buenos amigos, y puede ser que eran amigos de la familia desde hace siglos. Entonces, vemos que Jesús sabe de que Lázaro está enfermo, y vemos que, claro, María y Marta, ¿a quién van a acudir para este asunto? ¿Van al hospital? No creo. Y entonces, uno puede pensar y uno se pone en la mente de María y de Marta, y ¡oh, qué alivio! Ya Jesús sabe del asunto y Él, como el Hijo de Dios, hará algún milagro aún a la distancia y todo se resolverá. Todo tranquilo, quieto, ¿verdad? Lo ha hecho así en otras ocasiones, para otras personas, y hasta personas que no eran judías, o sea, para gentiles. ¿Por qué esta vez va a ser distinto? O sea, tú vas a pensar, mira, mi mejor amigo está postrado en cama, o sea, sufriendo gravemente, y yo, que tengo todo el poder, puedo decir ya, enfermedad, salte de Lázaro y todo ese asunto, y se iría, ¿verdad? Y entonces, imagínate, yo declaro que Dios siempre va a hacer las cosas de la manera que yo creo que debe hacerlas. Y si no la hace así, me enfadaré con Él y Él verá qué va a hacer, ¿verdad? Lamentablemente, algunos pensamos así. Hoy día vivimos con casi la misma arrogancia que todos aquellos que no sobrevivieron el diluvio. Tratamos a Dios con la misma indiferencia que ellos. Nos llenamos las bocas diciendo que Dios es número uno en mi vida, pero ni nos hemos dado la pizca de importancia en leer su palabra. Pero cuando algo así nos viene encima, sea una enfermedad, un accidente, qué sé yo, saqué mala nota en el examen, lo que fuera, venimos y empezamos a acusar a Dios de no actuar a nuestro parecer. Empezamos a actuar como unos niños, básicamente haciendo amenazas e insultos al Creador. Prácticamente diciéndole, como los niños,
como yo también a veces hacía. Ya voy a recibir una llamada de mi mamá. Si no hace lo que yo quiero, aguantaré la respiración hasta que lo haga. Tenemos que recordar que Él es Dios, no nosotros. Él es Dios. Por esta razón leemos Juan 11:6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué? Lázaro era su pana, su pata, su amigazo, su brother. Pensaríamos que ya estaría montado en el próximo avión, o el próximo tren, o el autobús, o burro, con salida hacia Betania para sanarlo. Pero Jesús se quedó en el otro sitio 2 días más. 2 días más. Sabemos que no estaban en Judea, porque el versículo 7 leemos: luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Ahora, para ir otra vez a Judea, tienen que haberlo dejado. Esto no les pareció nada bien a los discípulos. ¿Por qué? No es porque ya estaban fatigados de siempre estar caminando con Jesús. No, vamos a ver el versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, que significa maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Ahora, es entendible la razón por la cual los discípulos no quieren regresar. Si llueven lluvias de piedras hacia Jesús, significa que ellos también les salpicarían el piedrerío. ¿Verdad? Claro, o el piedrecero, para inventar una palabra, ¿verdad? Entonces, si yo voy con Jesús y estaban a punto de apedrearlo, ¿tú crees que yo quiero montarme ahí en ese coche? No creo. Entonces, a lo que en los versículos 9 y 10 respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús es Dios, Él es la luz del mundo. Nada le va a pasar hasta que no le haya llegado su hora. Y los que están buscando su muerte no lo lograrán hasta que Él mismo se entregue a su debido tiempo. En el capítulo anterior, Jesús les dijo, y fue una de las razones por las cuales los de Judea querían apedrearlo. Vamos a Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, el dador de la vida, tiene el poder de entregarla y de volver a recuperarla. Jesús tiene todo bajo su perfecto control. Y no hay nada que debamos angustiarnos en cuanto al porvenir. Si Él lo tiene todo bajo control, ¿por qué nos vamos a angustiar? Volvamos a Juan 11, 11 y 12. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ahora, podemos entender por qué Jesús tenía que volver a Judea. Y ahí también, ¿no? Si está convaleciendo, vamos para allá, ¿verdad? Y ellos mismos lo hubieran hecho, pero Jesús les dijo que Lázaro se había dormido.
Ellos pensaron que estaba dormido y Jesús tenía que ir a despertarlo porque nadie podía hacerlo. En el poco conocimiento de ciertas áreas de la medicina, posiblemente pensaban que Lázaro estaba en cierta forma de estado de coma. Para el Señor, esto sería nada. Tranquilo. Ellos habían estado presentes cuando Jesús levantó a personas muertas de horas. Estaba el hijo de una viuda, que mientras que estaban yendo para sepultarlo, fueron y Jesús lo resucitó. También está la hija de Jairo. O sea, que hay distintos momentos cuando Jesús vemos que resucitó a los muertos. Sigamos leyendo, versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, ha estirado la pata, está tieso, exactamente así. Y me alegro por vosotros, dice, de no haber estado ahí. No estaba contento de que Lázaro estaba muerto, claro que no. Pero estaba contento de que ellos no estaban ahí para que creáis. Mas vamos a él, o sea que de ahí salieron y fueron a ver a la familia de Lázaro y hacer lo que el Señor le había enviado a hacer. Jesús les había dicho las cosas aún más claras ahí. Iban a ir a presenciar a Jesús, resucitar a alguien muerto de días de tumba. Esto era otra cosa. Entonces ya podemos ver que volvió de nuevo el temor y el miedo a los discípulos y vemos el 16 ahí. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces ellos iban a acompañar a Jesús cerca de Jerusalén, donde estaban los dirigentes que querían la muerte de Jesús. Si antes les iba a llover algunas piedras, Jesús apareciéndose por ahí, proclamando que va a resucitar a alguien muerto de días y en una tumba, es de abordar en la locura. La tensión es tanta que las piernas tiemblan solas. No sé cómo llegaron, porque imagínense, ay, ahora vamos para allá. Por fin hemos llegado a los versículos con los cuales comenzamos leyendo al principio de la predicación. Vamos a Juan, capítulo 11, versículos 17 al 21. Y dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Bueno, las otras personas a quien Jesús había resucitado fueron, de unas horas. Pero esta vez Lázaro había estado 4 días en el sepulcro, su cuerpo físico empezando a podrirse. Bueno, Betania, el lugar donde estaba tan cerca a Jerusalén que nos cuenta el evangelista Juan ahí en el versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, no era 15 estadios de fútbol. Un estadio tenía alrededor de 185 metros. Y entonces todos los matemáticos vamos a sacar las calculadoras. A ver. 185 y se nota que ya hice la matemática porque ustedes saben que el pastor, nada de mates, ¿verdad? 185 multiplicado por 15 es igual a, vamos a ver, ya los oigo. Ajá. Te faltan 2. No sé. Es igual a 2.775 metros. En otras palabras, casi 3 kilómetros de distancia. Marta, María y Lázaro aparentemente eran personas muy reconocidas, y podemos leer en el versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Personas de Jerusalén y de muchos sitios del territorio de Israel vinieron a visitarlas y expresar su dolor de la partida de Lázaro de esta vida.
Entre los visitantes, por supuesto, llegaron Jesús y sus discípulos. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Podemos hasta notar en la voz de Marta el desespero y la decepción que tiene en Jesús. Porque Él no había llegado antes. ¿Y por qué? Jesús no llegó cuando ellos más lo necesitaron. Posiblemente hoy algunos estamos pensando estas mismas cosas con respecto a Dios. Posiblemente en todo lo que está ocurriendo a nuestros alrededores por la pandemia, estamos perdiendo toda esperanza. Ya Marta, al ver a Jesús, ya había perdido la esperanza. Posiblemente ya habías perdido la esperanza años atrás. Y estos momentos ya el agobio va a ir más allá de lo que tu alma y tu cuerpo puedan aguantar. Y entonces repetimos automáticamente, sin ninguna convicción, las palabras de Marta cuando dijo en el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Claro, hablando con Jesús. Y son palabras que hemos aprendido, pero que nunca la hemos visto realizados posiblemente. Sí, sabemos que uno puede confiar en el Señor, que sí, que hemos visto tantas películas durante Semana Santa y qué sé yo, donde vemos que Jesús, hace todos estos milagros y eso, pero ya han pasado 2000 años. Y muchas veces pensamos, wow, eso fue hace tanto tiempo. Y hace tanto tiempo que el Señor ya no está por aquí. Y vemos toda esta locura que está ocurriendo. ¿Y qué vamos a hacer? Jesús, hablando con Marta en el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Bueno, Marta sabía que Dios iba a resucitar a los muertos en los tiempos finales. Ahí el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y esto sí es cierto. Y yo lo creo. Ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Hablaré de ello en otra predicación, pero vemos que Marta no estaba registrando que Jesús le estaba diciendo que Él iba a resucitar a Lázaro ese mismo día, que Él es la vida. Sigamos leyendo, el 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, y aquí viene la palabra clave, eternamente. Y él le preguntó, ¿crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta había creído en Jesús como el ungido Hijo de Dios. Pero también Jesús es el dador de la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. También en otro momento dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, vemos aquí que no morirá eternamente. Casi todos nosotros
vamos a morir. No necesariamente de lo que está ocurriendo hoy día, claro que no. Pero todas esas personas a quien Jesús había levantado de los muertos en aquellos días, o que había sanado, todos ellos después de un tiempo murieron. Yo no creo que hemos visto en el internet, Lázaro anda caminando por ahí. No creo. Bueno, no sé, a lo mejor tú conoces otras cosas que yo no sé. Pero, y posiblemente aquí mismo en YouTube, hemos visto a Lázaro. Yo no sé. Pero lo interesante es que no todos. Por el asunto del pecado, o sea, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces Jesús, así como hemos leído anteriormente, o sea, Él entrega su vida, pero la vuelve a tomar. Él tiene ese poder. Y que es para el hombre morir una vez. Y de ahí el juicio. Entonces, lo interesante es que no morirá eternamente si ponemos nuestra confianza en Él. Les voy a leer lo que dice Juan 3:16. Y algunos de ustedes ya me lo están diciendo. Pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No muerte eterna, vida eterna. Porque no envió Dios, el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que tenemos una decisión que tomar. ¿O vamos a creer lo que hizo Jesús por nosotros? ¿O no? Como tú deseas. Y el 36 de ese mismo capítulo de Juan 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos y amigos, yo no quiero que la ira de Dios esté sobre nadie. Jesús pagó el precio, Él tomó toda esa ira de Dios sobre Él. ¿Para qué nosotros tenemos que volver a atravesar ese trago amargo? En realidad no. Pero tenemos que ver que lo que está ocurriendo en el mundo en este momento es una antesala de lo que vendrá. O sea, estos son lo que se llama principios de dolores. En otro momento les hablaré acerca de todo eso. Pero esto sí, tenemos que estar seguros si hemos puesto nuestra confianza en el Señor o no. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias por tus muchas bendiciones, Señor. La bendición, Señor, de saber que tú estás en control de todo. La bendición de que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y que tenemos esa esperanza de vivir eternamente contigo. Lo que va a quedar aquí en la tierra es pasajero, Señor. Es un momento, en realidad, con respecto a una vida eterna. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que te necesitamos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por todas tus bendiciones. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a concluir el culto de esta mañana y quiero animarles, hermanos, a seguir hacia adelante hasta que el Señor vuelva por nosotros. Ya sabe que a pesar de que estamos en casa, podemos ir reuniendo la ofrenda para que podamos seguir pagando el local. Porque acuérdate que todavía tenemos local. Entonces, voy a pedirle a Mercedes que venga y recoge la ofrenda nuestra en este día. Y así podemos cantar
Quiero darte mi ofrenda y adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, así como los niños que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mucho más que una ofrenda, ofrecerme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda hoy. Señor, te damos las gracias por cada cosa que tú nos das, Señor. Y te pedimos, Señor, que estas ofrendas que hemos recogido en este día sea para la extensión de tu reino. Y gracias por cada persona que ha podido ofrendar y los que no han podido ofrendar, Señor. Tú conoces todas las causas. Pero aún así, Señor, queremos demostrar que ponemos nuestra confianza en ti en todo tiempo. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, en cuanto a anuncios, tenemos este martes, vamos a reunirnos por medio de Skype. Los hermanos que desean entrar en Skype, por favor avísanos por medio del WhatsApp. Y entonces así pueden entrar en Skype y obtener una dirección. Y así podemos tener momentos de oración y también del estudio bíblico. Y eso es a las 6 de la tarde que comienza la oración y luego el estudio bíblico. También el sábado vamos a reunirnos también los caballeros por Skype, de nuevo, a las 11 de la mañana. Los que desean reunirse por Skype también, por favor, háznoslo saber. Y los jóvenes, todavía estamos viendo cómo vamos a hacer el culto de jóvenes, pero posiblemente sea por Skype también. Entonces todos los jóvenes a conectarse por Skype a la hora de las 6:30 de la tarde, porque va a ser el último sábado de mes. Y entonces vamos a tener eso. Y por supuesto, hasta que no nos levanten el asunto de la cuarentena, seguiremos en YouTube el próximo domingo a las 11 de la mañana, aquí en el culto del Shaddai. ¿Cómo sería? Culto del Shaddai cibernético, qué sé yo. Entonces, bueno, hermanos, Dios le bendiga y entonces, si están cumpliendo años, Dios le bendiga, felicitaciones. Y entonces vamos a tomar unos momentos para orar y luego seguiremos el día. ¿Ok? Bueno, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias porque tú estás en control de todo. Sabemos que aún en momentos difíciles, Señor, tú sobresales aún más. Y estás ahí para cuidarnos, para protegernos, para ayudarnos, para socorrernos, Señor. Tú estás presto y siempre pendiente. No solamente escuchas las oraciones, pero actúas, Señor. Y estamos agradecidos por eso, porque en ti podemos confiar. En ti depositamos nuestra confianza. Gracias, Señor, y te pedimos que seas tú bendiciendo a cada uno de los hermanos del Shaddai en sus casas, Señor, y en donde quiera que estén, Señor. Y te pedimos que seas tú protegiéndoles cuando tienen que trabajar y cuando tienen que salir y hacer compra o ir a la farmacia, Señor. Que seas tú fortaleciéndonos a todos cada día más y que depositemos nuestra confianza en ti, sabiendo que tú eres el dador de la vida. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída,
y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único Dios y sabio Dios, sea gloria y majestad, imperio y potencia por siempre y siempre. Amén. 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 Por siempre y siempre. Amén. Dios le bendiga. Salúdense con ósculo santo de lejito. Dios le bendiga, hermanos. Hasta la próxima.